Buenas tardes a todos, gracias por venir. ¿Cómo hacemos esto? Ok. Paso con esto. Bueno, como decía Juan, mi presentador, yo soy meteoróloga, normalmente llamado, soy doctora en Ciencias de la Atmósfera, es la carrera. Soy profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Y vengo participando en la redacción de estos informes sobre el cambio climático hace unos cuantos años. Así que hoy lo que les traje fue un resumen, una primera aproximación al tema de cambio climático. La charla no va a ser muy larga, pero me interesa que después entonces puedan tener tiempo para poder hacer las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, vamos a empezar a ver de qué se trata este tema del cambio climático, por su definición. ¿Qué definimos nosotros por cambio climático? Cambio climático es una variación del estado del clima. ¿Qué es el clima? El clima es una condición, ¿sí?, una condición estable de la atmósfera. Nosotros hablamos generalmente de un clima templado, un clima lluvioso, un clima polar, un clima desértico. Es una condición más o menos estable por un cierto tiempo, pero entonces nos empieza a preocupar el cambio climático cuando hablamos de variación de este estado estable aparentemente, ¿no? Variaciones del estado del clima. Esto tiene que persistir por un largo periodo de tiempo, o sea, una variación del estado del clima que va persistiendo varios años, no que un día hizo más calor o un día hizo más frío. Generalmente estamos hablando de decenios o centurias. A eso nos referimos cuando hablamos de cambio climático. Eso es una cosa que hay que tener clara. Nosotros cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de cientos de años, decenas o cientos de años, siglos de cambio climático. ¿A qué se puede deber? Podemos dividir en dos las causas. Se puede deber a procesos naturales o a procesos externos, artificiales, que otra componente del megasistema introduce, que sería el hombre. Cuando hablamos de procesos naturales, hablamos de el sistema naturalmente tiene variabilidad, ¿sí? Naturalmente, el sistema climático está alimentado por la energía que le llega del sol. Cuando esta energía cambia o varía, induce cambios y variaciones que son absolutamente naturales. Eso está contemplado. Depende de nuevo, el concepto que tenemos que tener más o menos claro es de qué escala de tiempo estamos hablando, ¿no? Sabemos que el Sol varía los ciclos solares, eso es muy conocido por todos, varía cada 11 años, varía su intensidad cada 22 años, cada 40, varía cada 100.000 años, cada millones de años. Tiene variaciones naturales que inducen cambios en el clima, esos serían cambios naturales. Pero el problema empezó a surgir cuando empieza a interferir el hombre en el clima y artificialmente introduce cambios en el clima que ha producido cambios que nos han preocupado. ¿Por qué? Por su rapidez, por la rapidez en la que fueron ocurriendo y por su intensidad. Lo primero que tenemos siempre presente es una imagen. ¿Qué imagen a todos le viene a la cabeza cuando hablamos de cambio climático? La primera imagen que a todos nos viene a la cabeza es esta, ¿no? El oso polar que en el Ártico está perdiendo su hábitat. El oso polar que necesita hielo para vivir, hielo que flota en el océano y que con el tiempo ha perdido su hábitat. Y realmente lo ha perdido, lo va perdiendo con el tiempo. Esta es la primera imagen que siempre nos viene, porque es una forma de fotografiar el cambio, ¿no? La otra imagen que nos viene es la desaparición de los glaciares. Los glaciares son grandes masas de hielo que están en las montañas, que con el tiempo, con el aumento de temperatura, se fueron derritiendo. Esta imagen es un glaciar que es un glaciar tropical, es el glaciar tropical más grande que tenemos en Sudamérica. Y esta primera imagen es del año 1978, ayer nomás. Y esta imagen es del 2011. Lo primero que se distingue es la diferencia en esta gran masa de hielo que se ha derretido, que ahora se ha convertido en un lago. Esas son imágenes, es la forma de evaluar o la forma que nosotros tenemos de ver el impacto que tuvo el cambio climático. Esto ya pasó y esto está pasando y estas imágenes se pueden repetir en muchos otros casos de
por ejemplo, glaciares o el casquete polar, como veníamos antes. Bueno, pero ¿cuánto cambió la temperatura? Nosotros, los meteorólogos, el Sistema Mundial de Observación del Clima, rigurosamente viene registrando la temperatura en todo el planeta, entre otras cosas, ¿no? La temperatura, la lluvia, la humedad, el viento, la presión, todas las variables meteorológicas. Pero la primera variable que nos empezó a preocupar, o la primera manifestación de todo esto, es cuánto aumentó la temperatura. Esta es una curva de temperatura media global, anual. ¿Qué quiere decir? Cada uno de estos valores es un valor por año, verano, invierno, día, noche, de todo el planeta. Es un valor promediado para todo el planeta. Ecuador, polo, día, noche, verano, invierno. Desde 1850 hasta el 2005 aproximadamente fue esta curva. ¿Qué es lo que se ve? Estos son los valores, no están expresados en valores absolutos, se llaman anomalías o diferencias con un valor medio, pero bueno, esto está alrededor de 15, 16 grados más o menos. ¿Qué es lo que se ve? Desde 1850 al presente la temperatura sube, baja, tiene una variabilidad año a año. Está un poquito más caliente, un poco más frío, un poco más caliente, un poco más frío. Pero claramente, desde el comienzo del siglo XX, podemos ver cómo esta temperatura fue en aumento sostenidamente. Es más, si nos concentramos solamente en la segunda mitad del siglo XX, vemos que aumentó mucho más rápidamente que lo que aumentó antes. Esto fue la primera manifestación, desde ya hace varios años que estamos estudiando estos temas, del cambio climático. Pero ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es lo que aumentó? Si nosotros tomamos desde más o menos principios del siglo XX hasta el presente, la temperatura aumentó menos de 1 grado, 0,85 grados. Y eso es mucho, eso es muy preocupante, porque les repito, esto es en los valores medios, anuales y de todo el globo. Es un valor promedio. Claramente, esto también se manifiesta en el día a día con el aumento de fenómenos extremos. O sea, aumento de días con temperaturas muy extremas, disminución de días con temperaturas muy frías. Pero en el promedio general, el valor es de 0,85. Y quiero que lo recuerden porque después vamos a compararlo con otros valores. Esto es un promedio global. Repito, es un valor por año para todo el globo. Si yo hago esta cuenta, pero no en todo el globo, sino en el planiferio, lo que se distingue acá, América, ¿sí? América del Norte, América del Sur, África, Europa, Australia, cada uno de estos cuadraditos, lo que me está indicando es cuánto aumentó. Esa, de la misma forma que les mostré la temperatura media global, pero cuánto aumentó. En cada uno de estos cuadraditos, la temperatura, desde el comienzo del siglo XX hasta el año 2012. Entonces, claramente vemos que en nuestra región los valores superan 2 grados y medio en algunos casos. O sea que localmente esa temperatura media anual aumentó mucho más que ese 0,85. Hay regiones donde aumentó más, regiones donde aumentó menos, pero en todo el globo en general aumentó significativamente la temperatura. Entonces nosotros estudiamos y podemos registrar esto con instrumental, sistemático, como decía, y vemos que entonces hay regiones que el aumento de temperatura es mucho más significativo, ¿sí?, que este promedio global. Pero no es la única variable que ha cambiado. Nosotros pudimos observar cambios en todas las otras variables. No en todas, pero en la mayoría. Este es un esquema para indicarles, por ejemplo, está indicado con una flechita, disminución de glaciares, ¿sí? Eso es lo que está, es un esquema. Han disminuido los glaciares a nivel mundial, la masa total de hielo se ha derretido. Ha aumentado la temperatura a nivel local, ha disminuido la cantidad de nieve, la cantidad total de nieve que cae, en principio, lo podemos ver más claramente cuando vamos al hemisferio norte, porque sobre todo el hemisferio se cubre de nieve en el invierno, eso se fue reduciendo con el tiempo y en todo el planeta se ha reducido la masa total de nieve. ¿Qué pasó en el mar? En el mar nosotros hemos podido medir varias cosas. El hielo en mar es lo que necesita el oso polar para vivir. La cobertura de hielo en mar. Ustedes saben que en el norte, en el polo norte, lo que tenemos es un océano, el océano ártico.
El océano Ártico tiene hielo flotando sobre él. O sea, no hay, en el Polo Norte no hay continente, hay océano con hielo flotante. Ese hielo es el que se está derritiendo y es el que ha perdido casi la mitad de su área en los últimos 50 años. Por eso siempre aparecen noticias con respecto a este año fue el mínimo que tenemos de los últimos años, porque está reaccionando muy rápido al aumento de temperatura. Pero también sabemos que la temperatura del mar ha aumentado y sabemos claramente que aumentó el nivel del mar. El nivel del mar ha aumentado sistemáticamente y la principal razón de aumento del nivel del mar, ¿cuál es? No, el aumento de temperatura del agua. El aumento de temperatura del agua hace que aumente el volumen. Al aumentar el volumen, aumenta el nivel. El deshielo es la segunda razón. El deshielo, porque en la cantidad el volumen de agua que aporta el deshielo es menor. Entonces, el nivel del mar ha venido aumentando sistemáticamente con el tiempo. Una vez que vimos que el sistema cambió y que podemos evaluar cuánto cambió, en qué sentido, en qué dirección ha cambiado, lo que debemos saber es cuáles son las causas. ¿Por qué cambió tan rápidamente en estos últimos años? ¿Por qué cambió tan rápidamente estas componentes del sistema climático? Y entonces estudiamos o evaluamos cuáles son las causas de este cambio. Para entender cuáles son las causas de este cambio, tenemos que entender un concepto básico de cómo funciona la atmósfera. Y tenemos que recordar o entender a qué llamamos efecto de invernadero. Para eso voy a tomar agua. ¿Qué es el efecto de invernadero de la atmósfera? Este es un esquema, acá tenemos la Tierra, la atmósfera, el Sol. ¿A qué llamamos nosotros efecto de invernadero? ¿Cómo funciona esto? El Sol emite radiación, el Sol es el motor de todo el sistema climático, es la energía, nosotros recibimos toda la energía del sistema de parte del Sol, y el Sol emite radiación ultravioleta. Por la longitud de onda, se define como ultravioleta. La radiación que emite el Sol pasa a través de la atmósfera, una parte es reflejada por las nubes, por la misma atmósfera, pero la mayor parte la absorbe el planeta Tierra. Por eso nosotros decimos que la atmósfera es casi transparente a la radiación solar. La radiación solar atraviesa la atmósfera, es absorbida por el planeta Tierra, entonces el planeta, como todo cuerpo, al recibir radiación, emite calor, emite otra radiación, que es la radiación infrarroja. Es distinta longitud de onda, distinto tipo de radiación. Esta radiación que emite el planeta Tierra no se escapa al espacio completamente, sino que es atrapada por unos gases que están en la atmósfera, que son justamente esos gases que hacen el efecto de invernadero. Entonces, esta radiación se emite hacia el espacio, no se pierde, sino que es atrapada por estos gases de efecto invernadero y retorna a la atmósfera. Este calor es el que nosotros recibimos. Por eso, cuando subimos a una montaña, cada vez hace más frío, porque estamos más lejos de la fuente de calor. Nuestra fuente de calor es el planeta Tierra. ¿Sí? Es distinta a la radiación que recibimos cuando estamos al sol, que nos quema, que es dañina para la piel, etcétera, que el calor que recibimos del planeta Tierra por el tipo de radiación. Entonces, la atmósfera es un conjunto de gases, tiene un montón de gases, de distintos gases. El nitrógeno es el que mayor cantidad hay, oxígeno y otros tantos, y hay un montón de gases que tienen un efecto de invernadero. Entonces, ¿de dónde salen estos gases? Estos gases están en forma natural en la atmósfera. Por suerte que están, es que hay vida en la Tierra. Si no, no podríamos tener la temperatura que tenemos. Si no existieran estos gases de efecto invernadero, toda esta radiación se escaparía. Y la temperatura sería de 15 grados bajo cero, promedio en la Tierra. Entonces, gracias a que naturalmente están estos gases de efecto invernadero, cuando se estableció el sistema Tierra-atmósfera, digamos hace unos cuantos miles de millones de años, se empezó a permitir entonces la vida en el planeta con la temperatura que estamos acostumbrados.
Entonces, estos gases están en forma natural, pero estos gases empezaron a aumentar su cantidad cuando empezamos a emitir, el hombre con sus actividades, a emitir estos gases de efecto invernadero. ¿De qué forma emite el hombre, la humanidad, gases de efecto invernadero? El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, que lo producimos al producir combustión de petróleo. Al producir la combustión de residuos fósiles, se emite dióxido de carbono. Es el principal porque es el que más cantidad hay. Cuando la revolución industrial, el hombre empezó a utilizar el petróleo para energía y empezó a emitir más dióxido de carbono del que había habitualmente. Por lo tanto, si yo acá tengo más cantidad de estos gases de efecto invernadero, atrapa más energía, por lo tanto aumenta la temperatura. ¿Sí? Esta es la causa. Cuando nosotros medimos estos gases, les decía, el dióxido de carbono es el principal, desde 1750 al presente, si uno puede ir más atrás también, y la curva se mantiene más o menos así. A partir de 1900 empieza a aumentar significativamente, en 1950 se dispara. Otro gas de efecto invernadero muy poderoso es el metano, tiene el mismo tipo de trayectoria. Otro gas de efecto invernadero muy poderoso es el óxido nitroso, que también tiene un aumento muy significativo. Y ustedes habrán habrán escuchado que en realidad este año ya estamos arriba de las 400 partes por millón. O sea, seguimos emitiendo estos gases de efecto invernadero. En la medida que seguimos emitiendo estos gases de efecto invernadero, la atmósfera responde de esta forma, aumentando la temperatura. No solo en los últimos 50 años, 100 años, 200 años, hay metodologías que nos permiten comparar estos valores con la historia de la Tierra. Hay metodologías que se llama paleoclimatología, por ejemplo, que nos permite saber, entre otras cosas, que cualquiera de estos gases que les mencioné recientemente, los valores que tenemos actualmente, no tienen precedentes en los últimos 800.000 años. También sabemos que qué pasó con todos estos gases. Estos gases fueron absorbidos por el océano. Entonces el océano también reacciona, acidificando. La palabra acidificación se vuelve más ácido, se altera la composición del océano, altera la vida en el océano. Han oído hablar de cómo se afectaron los corales, por ejemplo, a nivel global, por esta acidificación, además de muertes de especies, etc. Bueno, todo esto es lo que sabemos. Este es el IPCC, les decía. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, es una organización que fue creada hace más de 25 años por la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estos dos programas crearon el IPCC. El IPCC es el que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2007 y tiene como misión generar estos informes, el estado del conocimiento sobre el cambio climático. Ya se hicieron 5 informes, se está empezando a elaborar el 6º informe de evaluación. Por supuesto, esta información está disponible para toda la comunidad en forma electrónica, por supuesto en esta página, sobre todo lo que se sabe del cambio climático. En el último informe, el 5º informe, que se terminó en el 2014, fue la publicación, tiene 3 mensajes claves que me gustaría que tomáramos en cuenta. 3 mensajes claves. El primero, la influencia humana en el sistema climático es clara. Y cuando decimos clara, decimos está comprobado científicamente que es el hombre el que ha influido en el clima en estos años. ¿Sí? No tenemos dudas, el 97% de los científicos, por lo menos, no tenemos dudas de que la influencia humana en el sistema climático es clara. El segundo mensaje, cuanto más irrumpimos en nuestro clima, más nos arriesgamos a impactos graves, generalizados e irreversibles. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros venimos irrumpiendo en nuestro clima. Cuanto más sigamos irrumpiendo, los impactos pueden ser cada vez más grandes. Cuanto más nos demoremos en tomar alguna medida, el impacto puede ser peor. O sea, el tiempo nos está corriendo, ¿sí? El tiempo nos está corriendo, nos está apurando. Y el tercer mensaje, sin embargo, es que tenemos los medios para limitar el cambio climático y construir un futuro sostenible y próspero. O sea, conocemos la solución. Este es el problema,
y sabemos cuál puede ser la solución. Estos son los 3 mensajes claves que tiene este informe. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer hincapié en esto? Porque las consecuencias de este cambio ya están en marcha, o sea, ya empezaron, hace rato que empezaron las consecuencias. Y empezaron desde los trópicos hasta los polos. ¿Qué quiero decir? El ejemplo del oso polar es claro, en el polo norte se ha derretido y se viene derritiendo sistemáticamente el hielo en el mar. Eso implica que no solo aumentó el nivel del mar localmente, hay más inundaciones, hay más eventos extremos en los polos, pero en los trópicos también. Las zonas desérticas se han extendido, la zona alrededor del Sahara, por ejemplo, y otras zonas. O sea, las consecuencias de este cambio climático están en todo el globo. En todos los continentes y también en el océano, como decíamos antes. Sobre suelo y sobre océano. Y una cosa muy importante, le afecta a todos, a los ricos y a los pobres. ¿Cuál es la diferencia? Que los países pobres están mucho menos preparados para este impacto. El impacto ocurre en todos lados, pero el país rico está mejor preparado. Tiene más conocimiento y tiene más herramientas para los impactos que se han producido. Por un lado, si uno cuantifica cuánto costó algún desastre producido por un evento extremo climático, en general en los países ricos costó mucho más, porque tiene mucho más expuesto para que se les destruyan con un evento extremo. Pero en los países pobres se muere mucha más gente ante el mismo evento. Entonces, si bien los impactos afectan a todos los países, no nos afecta por igual, claramente. En función de esto, entonces, sabemos lo que pasó, sabemos por qué pasó, podemos hacer proyecciones. O sea, cómo va a ser el clima del futuro. Cuando hablamos de proyecciones, nosotros trabajamos conociendo el clima actual, sabiendo cuáles son las causas que han ocasionado estos cambios, y entonces estimando y trabajando con lo que se llaman escenarios futuros. ¿Qué es un escenario para nosotros? Un escenario futuro. Y el escenario es, bueno, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Vamos a seguir como estamos? ¿Vamos a empeorar las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Vamos a reducir las emisiones de gases de efecto? ¿Cuál sería el futuro? En función de esto, por supuesto, hay muchas especialidades, mucha ciencia política, económica y social que se dedica a evaluar cómo sería el futuro en cuanto a la industrialización o no en el planeta en general. Entonces establecen ciertos escenarios, ciertas trayectorias o decir, bueno, vamos a seguir emitiendo como estamos, o vamos a dejar de emitir hasta el año 2030, después dejamos, o vamos hasta el 2020 y después reducimos. Esos son los escenarios. En función de esos escenarios es que podemos hacer proyecciones del clima hacia el futuro. Proyectamos la temperatura. A ver, esta es la curva de temperatura que les mostré al principio, una parte de la curva desde 1950 al 2000, que fíjense, no sé si se ve bien, pero cambió desde acá hasta acá, menos de 1 grado, mucho menos, 0.7. Y estos son los 2 extremos de proyecciones. Si seguimos como estamos, seguimos emitiendo como estamos, al nivel que estamos, al cociente que estamos emitiendo, la temperatura va a seguir este recorrido. Y va a seguir este recorrido quiere decir, para nosotros, que al año 2100, dentro de todas estas posibilidades, la temperatura puede llegar a aumentar en promedio 4 grados con respecto al presente, no a la era preindustrial, al presente. Es muchísimo, ¿no? 4 grados en promedio, entre 3 y 5 grados son todos los posibles resultados. Y, sin embargo, el escenario más optimista es el escenario que dice, bueno, vamos a seguir emitiendo, pero para el año 2030 cambiamos la matriz energética. Y entonces nos vamos a mantener en este valor. Y esto es medio grado, no, casi 1 grado en promedio más que el presente. O sea, un aumento equivalente, un poco más del siglo pasado, requeriría una tarea de mitigación del cambio climático rápido, activa y con acciones concretas y lo más rápido posible, porque nosotros vamos a seguir, esta es una curva que lo que dice en principio los primeros años nos da lo mismo, va a seguir aumentando la temperatura, porque tiene una inercia el sistema, no se va a frenar.
pero hay una diferencia sustancial a mediados de siglo con el camino que recorramos, que querramos recorrer. ¿Sí? ¿Se entiende este gráfico? Bien. Entonces, como les decía, no solo la temperatura cambió, ni solo la temperatura cambiará. Hay muchas cosas que sabemos que van a cambiar. Los océanos se van a continuar calentando. Esto va a implicar que el nivel del mar va a seguir subiendo, porque es una gran masa de agua que está acumulando calor, que por más que dejemos de emitir gases de efecto invernadero, eso va a seguir aumentando, tiene una inercia mucho más lenta todavía que la atmósfera, o sea que va a seguir aumentando el nivel del mar, claramente. El Ártico va a seguir perdiendo hielo marino, va a continuar perdiendo hielo marino, porque de nuevo se está derritiendo y eso produce una retroalimentación para que se siga derritiendo, y los glaciares van a disminuir más. O sea, el sistema va a seguir en una inercia de calentamiento. Pero además de esto, lo que tenemos que entonces tener presente es cuáles eran los 3 mensajes claves. Sabemos que la influencia humana en el sistema climático es clara. Cuanto más irrumpimos en nuestro clima, nos arriesgamos a impactos graves, o sea, cuanto más nos demoremos, peor es, pero tenemos los medios para limitar el cambio. Tenemos los medios para limitar el cambio y construir un mejor futuro. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los impactos potenciales? O sea, esto es lo que va a pasar con el clima, con la física, digamos, del sistema. Pero va a tener impactos. ¿Qué tipo de impactos? Y hay 4 grandes regiones, 4 grandes ramas, digamos, 4 grandes sectores. El agua y alimentos va a ser un sector que se puede ver muy afectado. La población mundial sigue aumentando, sigue creciendo, tenemos que seguir comiendo, pero claramente sí, las zonas donde se producen alimentos se ven afectadas por eventos climáticos extremos, que ven afectados sus cultivos, por ejemplo, van a encontrar problemas para la producción de alimentos. Se va a encontrar problemas, por ejemplo, para la producción de alimentos. La necesidad de agua, esto es a nivel global, después vamos a centrarnos un poquito en nuestro país. La necesidad de agua es, por un lado, para aquellas regiones donde va a llover menos, tienen cada vez más necesidad de agua, pero por otro lado, cada vez más población necesita agua. O sea, es un sector bastante, digamos, que en el que hay que poner bastante foco y bastante interés. En muchos lugares hay aumento de desplazamiento de poblaciones. ¿Por qué? Porque se ven afectados por el aumento del nivel del mar. Las islas, muchas islas en el Océano Índico, en algunas islas del Caribe, algunos países con costas muy bajas, se están mudando, se deben mudar. Imagínense evacuar una isla que es un país, o sea, tienen que buscar otro territorio, tienen que encontrar, ni pensemos ahora todos los pobres refugiados por problemas políticos, a eso se le sumarían los refugiados climáticos por este tipo de cambios. Esto va a implicar un aumento de la pobreza en mucho a nivel mundial, a nivel global, y en otras regiones inundaciones costeras. Quiero mirar a ver esto, ¿para dónde iba? Cuando vamos entonces a impactos, por ejemplo, esta noticia salió el 28 de julio en un portal de salud. Entre 2030 y 2050 se prevé que el cambio climático cause alrededor de 250.000 muertes adicionales por año. O sea, hay estudios que cuantifican en cantidad de muertes cómo se va a afectar el planeta. Por lo tanto, la OMS dice que urge un plan global contra el impacto del cambio climático en la salud. Cada uno de estos sectores se está preocupando por esto. A nivel global, saben cuáles son los sectores que se van a ver más afectados, por lo tanto hay que tomar medidas rápido para tratar de evitar. Y cuando digo rápido, este gráfico me parece que está clarito. Ustedes habrán escuchado nombrar que hay un umbral de, bueno, vamos a llegar a los 2 grados o 1,5 grados, hasta dónde vamos a soportar los impactos. Para llegar a los 2 grados, nosotros necesitaríamos tener, bueno, una cantidad de dióxido de carbono, 790 gigatoneladas de carbono. Pero resulta que ya usamos 515 de estas. O sea que nos quedan seguir emitiendo 275. Y eso es lo que dice en este ejemplo. La ventana se está cerrando, o sea, no tenemos más tiempo para seguir emitiendo y seguir introduciendo carbono en forma de dióxido de carbono, por ejemplo, a la atmósfera y estos gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que pensar en medidas de mitigación.
por acá va la solución. La solución es esta. Usar la energía en forma más eficiente. Y cuando hablamos de eficiente, hablamos de, primero, no derrochar. Primero, no se derrocha. Segundo, tratar de economizar. Y tercero, o simultáneamente, pensar en el cambio de la matriz energética. Dejar de usar energía en base a petróleo. ¿Qué es lo que dice aquí? Usar más energía baja en carbono, energía eólica, energía solar, por ejemplo, o sin carbonos. Y esta tecnología avanzó muchísimo y está cada vez más accesible a nivel global a la población en general. Cada vez más accesible. Por otro lado, otra medida de mitigación es mejorar los sumideros de carbono. O sea, quiere decir, los bosques que absorben este exceso de carbón, mejorar esos sumideros, no deforestar, mejorar la gestión forestal, plantar nuevos bosques, usar bioenergía para capturar y almacenar carbono. Todo esto lo que va a implicar es un cambio en el estilo de vida y de comportamiento de la población. Con esto nos tenemos que concientizar. Vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida. No es volver a las cavernas, claramente, no es volver a no usar energía eléctrica, sino llevar los pasos, por lo menos, ir caminando hacia un cambio de estilo de vida que no, en principio, derroche. Segundo, podamos ahorrar y cambiar la energía que tenemos a base de carbono por otro tipo de energías. Por lo tanto, tenemos dos caminos posibles, o un montón de caminos en el medio, pero no es lo mismo. Si tomamos medidas de mitigación sustanciales, así no tomamos ninguna medida de mitigación. ¿Esto qué es? Esto es la proyección de temperatura hacia el futuro en todo el planeta para fin del siglo, 2081-2100. ¿Qué es lo que se ve acá? Si tomamos medidas de mitigación sustanciales, quiere decir a nivel global, importantes, dejamos de emitir en la cantidad que estamos emitiendo, igual va a seguir aumentando la temperatura, eso lo sabemos. Pero si estamos en nuestro país, aproximadamente acá, los valores son de medio grado a 1 grado en el norte, a nivel anual. Es bastante, es comparable con lo que estamos viviendo. Pero si no tomamos medidas de mitigación, si no hay una mitigación, estos valores están entre 4, 5, 7 grados. O sea, puede cuadruplicar el resultado. O sea, no es lo mismo si no hacemos nada que si hacemos algo. Entonces el camino está, por un lado, por la mitigación, o sea, cambiar la matriz energética, en principio, de todo el globo y cada uno en nuestras casas. Repito entonces los mensajes claros. La influencia humana es clara, no hay que demorarse en las medidas de mitigación, pero hay medios, hay una solución, hay una posible solución para este camino. Entonces, yo ya dejaría abierto para consultas, para preguntas, para ver por dónde derivamos la charla. Hola, hola. Por aquí la señorita. Hola, buenas tardes. Quería saber, como ciudadano normal y corriente que vive su vida todos los días, ¿cuáles medidas podemos tomar para cada uno colaborar con su granito de arena? Porque no vamos a bajar nosotros las radiaciones de dióxido de carbono así de una, pero ¿cuáles son los medios que podemos utilizar para mitigar esto? Por ejemplo, yo en mi casa estoy empezando a dividir la basura y me gustaría saber qué otras ayudas o qué otros tips nos podría brindar. Gracias. El reciclado de basura es una herramienta muy importante porque en el reciclado evitamos volver a emitir más dióxido de carbono para generar los mismos, por ejemplo, envases o lo que sea. O sea, el reciclado ayuda. Repito los tips que les decía. Lo primero que tenemos que hacer es ahorrar
energía, no derrochar energía, porque la energía que nosotros recibimos en forma de electricidad fue producida con petróleo en la mayoría de la mayor parte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Claramente, las medidas no sería un tema muy político, pero el aumento de las tarifas nos va a ayudar. Eso nos va a dar un empujoncito bastante importante. Pero lo tenemos que pensar por el otro lado, por el lado de la conciencia personal, ¿no? O sea, el ahorro de energía es lo primero que tenemos que hacer. Es lo primero que tenemos que hacer porque es en lo que más emitimos. Nosotros desde nuestra casa, ¿no? A nivel país no somos tan importantes a nivel global en cuanto a emisiones, pero sí somos importantes a nivel global en cuanto a emisiones de metano, que es lo que emite la agricultura, digamos, la ganadería, ¿sí? Pero también se está trabajando, eso ya no lo podemos hacer nosotros, porque en realidad también hay bastante discusión si nos volviéramos todos vegetarianos, si eso se reduciría, y no, tampoco es la solución. Así que por ese lado tampoco. Un aporte nada más muy pequeño. Hablando con Matilde en la previa, le decía que a raíz del aumento de tarifas, yo conocí el timer. Yo no conocía el timer, es un aparatito que se regula y, o sea, es como que mide las horas del día, entonces uno lo programa y dice, bueno, quiero que haya energía desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Entonces, para lo que es la calefacción de mi casa, que es eléctrica, con esto, yo tengo un bebé, entonces todo el tiempo tiene que haber calefacción, pero durante el día, por lo general, no estamos. Entonces, con esto ya lo programo y ya me olvido y automáticamente se apaga. Estas son quizás las formas de mitigar que uno en lo cotidiano puede empezar a encontrar. Yo por una necesidad, porque me llegó la factura de luz, y dije, bueno, tengo que buscar la forma, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Otra situación es no cargar el celular toda la noche, consume muchísima energía esa carga. Entonces, cargarlo de la hora y media que requiere y ya está. Vamos a dejar que el señor, y después vamos por orden. Hola, buenas tardes. Lo mío es un poco particular. Con mi familia vivimos en Tigre, frente al río. Hemos sufrido este año muchas mareas, muchas sudestadas. Y un poco quería preguntarte cuál es la proyección a corto o mediano plazo del efecto porque, bueno, un poco por lo que vemos y por lo que se comenta en el barrio más que nada, esto puede seguir viniendo y tal vez es posible cada vez con más frecuencia y con más intensidad. Sí, lo comentábamos hoy también. Nuestro país no es de los principales, no tiene las costas tan bajas como otros países del mundo, o sea, el efecto no es tan impresionante, pero sí localmente. Por ejemplo, el Delta. El Delta o el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, también tiene costas bajas, la desembocadura del Salado. Hay ciertos lugares puntuales donde sí el nivel del mar puede aumentar. La zona más preocupante en este caso sería el Delta, que está poblado, digamos, o el Tigre. Pero ¿qué es lo que pasó? El Río de la Plata ha aumentado su nivel y va a seguir aumentando su nivel porque está asociado al aumento del nivel del mar. Ahora, este año en particular tuviste muchas sudestadas, hemos tenido muchas sudestadas. Es la misma cantidad de sudestadas que hubo siempre, pero el problema es que sobre un río más alto inunda más. O sea, las proyecciones son que eso va a continuar al ritmo que venía creciendo, pero no en la cantidad de sudestadas, sino en el aumento del nivel del río. La pregunta en sí también era esto, ¿no? Que lo que estamos viendo también es por el calentamiento se está afectando, al haber más lluvias, afecta toda la cuenca del Paraná. Si eso también tiene, porque claro, lo vimos, que con las sudestadas y con las inundaciones eleva cada vez más el nivel. Exactamente. Para nuestro... El delta es un humedal, ¿no? que tiene las subidas y bajadas normales. Pero que tiene la entrada del Río de la Plata más lo que viene del Paraná. Las proyecciones para nuestro país dan para todo el este y norte, o sea, todo lo que es pampa húmeda, aumento de precipitación. Las proyecciones dan aumento de precipitación. Si nos vamos hacia Cuyo o Patagonia, dan disminución de precipitación. O sea que el problema de la falta de agua no va a ser de este lado, del este, pero sí de la zona de Cuyo y Patagonia. Claramente, ya de por sí es una zona con escaso recurso, las proyecciones dan menos cantidad de... Pero en nuestra...
mediados de siglo, fin de siglo, eso es prácticamente continuo, porque tiene mucha más inercia esa parte. No, en 10 años, no, para nada. Siempre hablamos de decenas de años. No, de nada. ¿Hacemos una cadenita? Buenas noches. En uno de los primeros mapas donde mostraban los países o puntos oscuros de mayor emisión de gases tóxicos. No, era la temperatura como había aumentado, ¿eh? Ah, porque había uno que estaba, que abarcaba Brasil y más o menos el norte de Buenos Aires. Ese. Entonces, ¿Esto arriba, cuánto aumentó la temperatura? claro. Yo veo que arriba, en Estados Unidos, por ejemplo, cerca de Canadá, toda esa parte de ahí, hay picos de temperatura bastante altas. Como acá. Pero nosotros, porque hablamos todo el tiempo del Ártico y no de la Antártida, Sí. ¿influye el hecho de que esos puntos violetas arriba, en la parte de Canadá, esté produciendo mayor deshielo en el Ártico que en nuestra Antártida? Esa es una pregunta. Y la segunda, que es cortita, ¿cómo se llama hoy el viejo término del pampero? La tormenta pampero, que siempre era muy común, hoy en día no existe más, pero no sé. No hay pamperos, como dicen los navegantes, ya no hay pamperos. Bueno, el tema de la diferencia entre el Ártico y la Antártida. El Ártico, como les decía, es un océano y tiene hielo flotando. La Antártida es un continente que tiene hielo encima. La Antártida tiene una masa de hielo de 2 kilómetros de profundidad. Tiene una forma diferente. La Antártida es si uno la mira desde el Polo Sur, es un continente casi circular. La circulación del agua y del aire va en ese sentido, como casi aislando el continente antártico. O sea, el continente antártico no ha perdido prácticamente hielo, excepto en una zona muy acá en el oeste de la península, muy local. El Ártico, el hielo en mar se derrite mucho más rápido y además eso activa más calentamiento. Por otro lado, todo esto es continente y nosotros tenemos agua en el sur. O sea, la orografía es completamente distinta del hemisferio norte y del hemisferio sur. Lo del pampero el pampero siempre se llamará pampero y se sigue llamando pampero. No hay pamperos como antes, eso dicen los navegantes por lo pronto. Incomprobable. Buenas tardes. Simplemente quisiera saber con respecto a pilas y baterías. No encuentro un lugar donde tirarlas, o sea, lamentablemente lo usamos todos y no encuentro dónde, o sea, no quiero tirarlas a la basura porque sé que es tremendamente contaminante. ¿Qué se hace? ¿A dónde se envía? ¿Cómo se guarda? ¿Qué se hace? No es mi métier, pero debe haber lugares donde... Sí, hay lugares de recepción. Les recuerdo que hagamos una reunión, por favor. Les recuerdo que usemos el micrófono para utilizar el sistema aeromagnético. La señorita tiene una pregunta, no sé si tiene una respuesta. Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de Ciencias Ambientales de la UBA y estamos muy en tema con esto de las pilas. En un principio hubo una iniciativa de recolectarlas y, digamos, ¿cómo se llama? En placas de hormigón y utilizarlas para la construcción, pero se demostró que eso no se puede hacer. Entonces, la solución que se encuentra actualmente es tirarlas a la basura, pero de a una. Y en periodos prolongados, porque todavía no hay un sistema de tratamiento de pilas. Y es muy peligroso si las acumulan. No las dejen en un frasco. No. Eso es muy peligroso. Dejarlas en un frasco no se debe hacer. No, deberías tirarlas de a una.
En el tacho de basura. ¿Podés hacer la diferencia entre las comunes y las de litio? No, eso no sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Buenas noches. Retomo el tema de el Tigre, el Delta. Soy un amante del río y me preocupa terriblemente ver el estado de envenenamiento que hay en algunas áreas de nuestro delta. En particular, me llama profundamente la atención el estado de, literalmente son basurales, las marinas donde fondeamos nuestros barcos, porque el río abierto en general, no sé si usted está de acuerdo, en general no se observa tanta basura flotando. Es como que la basura penetra dentro de las marinas, se acomoda y circula alrededor de los barcos. Yo he escrito cartas al intendente de la ciudad de San Fernando, porque además son marinas que son explotadas por la municipalidad de San Fernando, de San Isidro, en la zona de Tigre. Antes había boteros basureros, no sé si usted lo ha visto sí, también, que se recuperaban muchísima basura. Yo he visto hasta una heladera flotando dentro de la marina. Sí, sí. Yo me imagino que eso sumado, ese envenenamiento de basura, sumado a la ocupación de los humedales con barrios que no están debidamente hechos los estudios del impacto que tienen estos barrios nuevos como Venice, el Colony Park, sí. Nordelta, en fin, todo eso me parece que atenta a que sumado a esto, nosotros como ciudadanos, como habitantes de nuestro planeta y en particular de la zona de la ribera, contribuimos enormemente a estas inundaciones. No sé qué opinión tiene usted. Las inundaciones, como todo, digamos, todo desastre o todo riesgo, es una combinación de factores. El factor meteorológico es uno de ellos, claramente. El cambio climático es un factor, aumentó el nivel del río, hay más sudestadas, eso es un factor muy importante. Pero para que se produzca un desastre, tiene que haber otros factores. La población tiene que ser más vulnerable. Si la población es más vulnerable, el desastre es peor. O si tenemos poblaciones asentadas en lugares bajos donde no deberían, el impacto es mucho mayor, claramente. Entonces ahí estamos hablando del impacto. Nosotros colaboramos, claro que todos colaboramos mal en ese sentido, y es la falta de conciencia, es la falta de conciencia del medio ambiente. ¿Algún tipo de acción de parte de nadie de las comunidades de la ribera? Bueno. Hace 2 horas que estoy queriendo decir algo. Las cotas, esto es un problema político, hace mucho cuando se hicieron los barrios en Tigre se dijo que no eran habitables, iban a subir las cotas de agua, las napas, porque no iba a haber terreno para poder absorber esa cantidad de agua. Por lo tanto es un problema político de corrupción que se hizo durante diferentes tipos de gobiernos que no tiene nada que ver con lo que está exponiendo ella, sino nos estamos desviando de la rama de lo que está exponiendo. Muchas de estas cosas son políticas, porque sí estaban los datos, yo soy arquitecta, los tengo, se supo antes de que se hicieran los barrios y por corrupción se hicieron lo mismo y se tapó. Y esto fue informado al gobierno, se hizo un análisis profundo, no se emitieron los informes, o sea que se hizo construcción sobre donde no estaba autorizado hacerlo. Con lo cual contribuimos al punto. Seguimos con las preguntas. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera retomar el tema del clima. Sí, dale. Porque evidentemente la contaminación es muy preocupante. Sí. Las pilas o los residuos afectan el agua, pero como bien dice la arquitecta, nos desviamos un poco del tema. Primera pregunta. Por volumen equivalente o metro cúbico equivalente de metano y de monóxido de carbono, ¿quién es el que tiene? Dióxido de carbono, perdón. Dióxido de carbono. ¿Quién es el que tiene mayor efecto de gas invernadero? El metano. El metano. El metano se libera, las vacas liberan metano con sus desechos, pero se libera también cuando
deforestaciones, cuando se derriten los suelos congelados, el permafrost también emite metano. Sí. Los residuos urbanos, la putrefacción, o sea, que es una putrefacción, no es una digestión. Por eso en el SEAMSE, habrán escuchado todos, que se genera energía eléctrica con el gas que produce el basural. Exactamente, esa es una medida concretísima de mitigación. Sí, pero no son basurales preparados para poder recolectar un elevado porcentaje de metano y tiene algunas complejidades también. Es un aspecto. El otro aspecto, que vamos a caer también en un aspecto político, lamentablemente, es muy cierto que el ahorro de energía y la eficiencia energética es una de las medidas más rápidas de implementar y más eficientes. En los consumos eléctricos en término medio, y eso se da, entre el 40 y el 50% del consumo eléctrico está en edificios y zonas residenciales. Después quedan servicios e industrias. En general, las grandes industrias son las que mejor equipadas están porque ya tienen especialistas y trabajan con la eficiencia energética. O sea que el foco, les digo por Estados Unidos y lo que está haciendo Europa, el foco fue puesto en todo lo que son ahorro energético en edificios. Pero para tener ahorro energético en edificios hay que hacer inversiones. Y todo ahorro energético tiene que ser sustentable. Quiere decir que el ahorro tiene que pagar la inversión. Si uno tiene energía regalada, no paga ninguna inversión. Especialistas de Estados Unidos, hace ya más de 5 años, en Estados Unidos esto se ha desarrollado fuertemente hace 15 años. Y lograron un 20% de ahorro energético en el nivel de edificios. Europa está un poquito atrás, pero viene en ese camino. Acá siempre dijeron, aquí es inaplicable, porque no se amortiza la inversión. La inversión que se hace sobre climatización de edificios, sobre construcción, por ejemplo acá no se hace, pero en Estados Unidos no se dejan casas que no tengan doble vidrio, porque si yo tengo mejor aislación en la vivienda, gasto menos calor y gasto menos en frío. Acá eso tendría que reglamentarse. Entonces ahora volvemos a lo que, para mover el ahorro energético hace falta legislación. La Secretaría de Energía de la Nación tiene una subsecretaría de ahorros energéticos. Hasta ahora lo que pudieron hacer es promover las lamparitas bajo consumo, etiquetar heladeras que sean de alta eficiencia y están viendo los aire acondicionados. Ahora de ahí a lograr las técnicas de ahorro energético está muy lejos. La legislación vigente en Argentina tiene más de 10 años de antigüedad, sin que se haya legislado nada para promover los ahorros energéticos. Sí, resumiendo. Y el tema concreto, sí, discúlpeme que el tema concreto de las energías alternativas, esas energías es complicado en corto tiempo poder implementarlas. Sí, es una cuestión económica, gracias. obviamente, tiene que dar la ecuación para poder implementarlas. ¿Preguntas? El cambio climático es claramente influenciado, como dijimos, por la actividad humana, pero puede ser también que esté influenciado por los cambios de la temperatura debido a las glaciaciones. No, las glaciaciones son una derivación de los cambios de temperatura. Y las glaciaciones se han producido por efectos naturales y en escalas de cientos de miles de años y millones de años. Glaciaciones y deglaciaciones se han producido en la historia de la Tierra. La Tierra tiene varios millones de años de historia, en forma natural. O sea más, digamos, es pasar el agua líquida a sólida, digamos, ¿sí? Y de sólida a líquida. La cantidad de agua, de vapor de agua se conserva en el sistema, pero pasa de sólido a líquido, de líquido a sólido, con los años. Pero las glaciaciones y deglaciaciones se han producido en forma natural. No tiene nada que ver con el cambio climático. No, porque es una escala de tiempo totalmente distinta. Totalmente distinta. Esta velocidad de cambio no tiene registro anterior. ¿Sí? No hay forma de que se haya producido un cambio tan rápido como el que se está produciendo ahora. Acá tenemos otra pregunta puntual. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo lo que quería decir, yo soy ingeniera agrónoma, ¿no? Y un poco para relajar con el tema del campo, como que estamos un poco puestos en la mira
por el tema de las emisiones por un lado y por otro lado con el desafío que representa generar de acá al 2030 prácticamente un 50% más de gente en el mundo de alimentos. Y la Argentina en ese sentido es pionera, porque todo lo que es labranza cero, que es labranza conservacionista, hace que el suelo incorpore muchísimo dióxido de carbono que si no sería liberado. Es decir, que es de las pocas actividades en el país, actividades económicas, que contemplan no solamente la productividad, sino el secuestro de carbono, ¿no? Y por otro lado, todo lo que es la bosta, que es el bosteo que se produce sobre todo ahora con el tema de los feedlots, en casi todos los campos están los biodigestores, que esa energía se aprovecha para producir después electricidad, con lo cual, digamos que la Argentina en ese punto está bastante bien posicionada. Así que bueno, relajemos un poco, ¿no? No. Miren pegando los del campo. No te pongas nerviosa. Lo que pasa es que cuando se hace el informe que tiene que hacer el país, la comunicación nacional y contabiliza cuáles son las emisiones del país, el metano está primero. Entonces, y es la actividad agrícola, pero por otro lado, es el arma o la herramienta que tenemos nosotros como país para proponer medidas de mitigación. Como vos decís, se avanzó muchísimo, es una industria, digamos, es un sector muy avanzado en el que se trabaja mucho. Así que sí, es un sector muy importante, pero que es importante, emite mucho. Antes de seguir con las preguntas, van a pasar mis compañeros a pedirles las encuestas que les entregamos al principio para que puedan participar por un sorteo. Aquellos que no lo hayan completado, les pedimos que lo completen ahora. No salen sorteos. Mientras seguimos haciendo las preguntas, así participamos por un sorteo. Por acá, en esta fila me había pedido el micrófono. Usted, a ver, su pregunta. Sí. Ahora, una pregunta. Cuando se hizo la última conferencia mundial, el Acuerdo de París, hubo quienes cuestionaron de alguna manera que las medidas que se propusieron no están a la altura de lo que científicamente se está proponiendo. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, cuando se dice no estar a la altura es que son insuficientes. Se avanzó, o sea, hay dos formas de mirar el problema, ¿no? Venimos con este tema desde hace 30 años, se avanzó bastante, si comparamos con lo que no se avanzó anteriormente. ¿Son insuficientes? Sí, son insuficientes. Todavía con eso no se avanza demasiado, pero se avanza más que en años anteriores, porque lo que lleva los gobiernos es un compromiso de reducción. Y bueno, y políticamente lo que pasa también es que hay países que ya alcanzaron un máximo, entonces no les cuesta tanto, digamos, empezar a bajar y a reducir. Alcanzaron un máximo de evolución, digamos, de desarrollo, mejor dicho, de desarrollo económico. Sí, son insuficientes, siempre son insuficientes, por supuesto. El ideal, estamos un poco lejos. Acá tengo otra pregunta puntual. Perdón, no es una pregunta, tal vez un poquito un descargo. Yo soy un profesional. Sí, te están engañando. No, discúlpame. Te dije que que iba a dejarlo de lado. Soy profesional ambiental y estoy relacionado a los residuos. No demos más detalles porque si no va a ser una carnicería. Pero el tema es el siguiente. La única verdad absoluta que he estado escuchando hasta ahora es la de la doctora. Evidentemente no es mía, somos unos cuantos. Bueno, usted es la representante del equipo que tengo enfrente. El clima está cambiando. Pero lo que sí he escuchado varias cosas inconexas que quedan como verdades y no son verdades, lamentablemente. Por ejemplo, acá hay una persona asistente que estaba citando el tema de las energías alternativas. Las energías alternativas no están resultando por un solo tema, no hay acumuladores eficientes. Entonces, ¿qué pasa? Produzco durante el día, a la noche no tengo energía, por ende tengo que poner a funcionar las usinas de gas y no hay más remedio que eso. En el caso de quemar, grandes ciudades como la nuestra es imposible generar la cantidad de energía que necesita para tenerla. Los pequeños ahorros puntuales que podemos hacer como ciudadanos son útiles, pero son inútiles frente al gran bolsón de pobreza que tiene que quemar carbón. No hay más remedio, o deforestar para poder sembrar. Entonces, realmente las medidas tendrían que ser más globales y reducir bolsones de pobreza y todo eso. Nosotros como clase media, obviamente podemos aportar en nuestro consumo, pero no podemos bajar el global de energía que se necesita. De hecho, Estados Unidos, como dijo, que está invirtiendo muchísimo dinero, no ha podido bajar un ápice
sus emisiones. De hecho, las aumentó un montón. Rusia, inclusive, porque está ¿Desde quemando cuándo carbón las aumentó? nuevamente. Yo no tengo ese dato, que haya aumentado. Estados Unidos aumentó un 1% sus emisiones, sobre todo en Chicago y en Nueva York. Pero no a nivel Estados Unidos, a nivel país no aumentó. Son los 2 puntos de mayor densidad de población que tienen. Y digamos. sí, discúlpeme, puede ser que tengan mejores datos. Correcto. Eran los que nos llegaron a nosotros, por lo menos. Y así sucesivamente. Alemania en este momento, que es el puntal de la energía alternativa, está aumentando sus emisiones. Salió en el New York Times este fin de semana. Pero Europa bajó a nivel global, a nivel Europa. Alemania Entonces, ha aumentado debido justamente a eso, a no tener buenos acumuladores para acumular su energía durante la noche. Por ende, poner en funcionamiento nuevamente una usina de carbón o una usina de gas lleva el doble de emisión. No es la solución, claramente. Evidentemente es eso. Entonces, lamentablemente, todo es cierto lo que están diciendo, pero todo falla al no ser inconexo. O sea, si conectamos todo y dirigimos las políticas a donde tienen que estar, o sea, a desarrollar buenos acumuladores, a bajar la pobreza en ciertos lugares, a disminuir enfermedades y todo eso, posiblemente tengamos mejores resultados. Disculpe, era un pequeño descargo nada más. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado hoy aquí presentes. Si alguno tiene alguna duda, consulta, se quedó con ganas de darnos su opinión, lo invitamos a hacernos llegar la consulta por mail o por Facebook y nosotros nos vamos a contactar con la doctora para que podamos compartir y seguir compartiendo entre todos nosotros un poco más de conciencia global, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Un fuerte aplauso para la doctora Rusticuzzi. Muchas gracias.